Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente. Gracias una vez más por conectarse con nosotros y atender a los estudios bíblicos de este día. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a Tito. Estábamos hablando acerca de lo especial de esta epístola, ya que está entre el grupo de 3 epístolas pastorales que escribe el apóstol Pablo, eh, incluyendo primera y segunda de Timoteo. Con Tito, las enseñanzas principales que encontramos son las que tienen que ver con cómo escoger líderes en la iglesia y el énfasis amplio que se hace al comportamiento, la conducta y las buenas obras de los creyentes. Es interesante cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja estos consejos y es de mucho provecho que podamos leer estas epístolas detenidamente, considerando lo que se nos ha dejado escrito. Ahora estamos para terminar esta epístola y estamos en el capítulo 3. Recuerdes, el primer capítulo hablaba acerca de cómo escoger el liderazgo para la iglesia, luego las cualidades que deben de tener los creyentes, y acá en el capítulo 3 pues sigue hablando de esa conducta que se debe observar, y las buenas obras en las que los creyentes debemos estar siempre ocupados. Una enseñanza muy interesante que encontrábamos también en el capítulo 2 es cuando el apóstol Pablo habla acerca de adornar la predicación del Evangelio, eh, la que de una manera la palabra esta adornar, decíamos, venía de la misma raíz griega donde sale la palabra cosmético o cosmetología, dándonos a entender que la predicación del Evangelio, la palabra de Dios que predicamos, es adornada con las buenas obras y la buena conducta que observamos como hijos de Dios. El capítulo 3 comienza de esta manera: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Como hijos de Dios, tenemos entendido que pertenecemos al reino de los cielos, que estamos de paso aquí en la tierra, mas sin embargo nos llama siempre la atención la palabra de Dios a obedecer las leyes terrenales. No podemos pasar por alto las recomendaciones de las leyes que son impuestas en esta tierra y del someternos a las leyes establecidas. No podemos hacer caso omiso. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos dice al menos que las restricciones tengan que ver con que dejemos de proclamar el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Entonces tendríamos que nosotros buscar una alternativa, porque no podemos dejar de hablar y de decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De lo contrario, somos llamados a obedecer las autoridades establecidas en esta tierra y seguir sus recomendaciones. Por otro lado, también no solamente el obedecer estas leyes terrenales, sino también dice el apóstol Pablo a los hermanos en la isla de Creta: estemos siempre dispuestos a toda buena obra. Tiene que haber esa aptitud en el creyente de ocuparse en todo aquello que es bueno.
tenemos y no debemos pasar por alto la enseñanza de que esto no se está refiriendo a alcanzar la salvación a través de las buenas obras, puesto que la palabra está siendo enviada a los creyentes. ¿Qué es lo que Dios espera? Que ahora que ya somos creyentes nos ocupemos en cosas buenas. El versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí la difamación tiene más bien que ver con el chisme, el hablar cosas que no son ciertas de los demás. En eso, totalmente la escritura llama la atención a todo creyente a que no debe involucrarse en tales cosas. No es agradable delante de Dios ocuparse en llevar comentarios de los cuales nosotros no estamos seguros, de todo aquello que no es verdad. Aun cuando conocemos la verdad acerca de algún asunto, nos llama la atención el Señor a que hagamos uso del amor, para que entonces entendamos cuándo debemos decir las cosas, aun cuando estamos diciendo verdad. Así es de que este es uno de los consejos que nos aparece aquí en el capítulo 3, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. O sea, el Señor Jesús trajo mucha de esta enseñanza en los evangelios cuando decía el que quiera ser más grande entre ustedes sea el que les sirva a todos. Habló acerca de la humildad, de la mansedumbre en cuanto a las relaciones interpersonales. De esta manera damos testimonio de que Dios vive en nuestras vidas y que estamos obedeciéndole a Él también. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ponga atención a este versículo 3, pues describe cómo éramos nosotros. Esta es nuestra manera antigua de vivir antes de haber conocido el Evangelio, antes de haber venido al conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Estas actitudes, estos comportamientos estaban en todos nosotros. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que una vez hemos venido a Cristo, debemos haber experimentado un crecimiento, como lo establece el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, de manera que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están pasando y todas están siendo hechas nuevas. Hay un proceso de transformación en todo aquel que ha conocido a Cristo Jesús como Salvador personal, y eso se refleja en una buena conducta y en el ocuparse en las buenas obras. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Aquí es bien interesante. Dice, nos salvó, el versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 4 es algo bien interesante, lo que está citando acá, cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. La palabra que ha tomado acá del griego es la misma que se traduce como filantropía, y usted de seguro ha oído esa palabra ya antes, que se le aplica a estas personas que se dedican a una buena causa. La palabra filantropía
describe a una persona que hace cosas buenas de manera desinteresada y que llega al punto en que está más ocupado o vela más por los intereses de los de otros por encima de los de él mismo. Así de que eso es la filantropía y es la palabra que ha sido tomada aquí en el versículo 4 cuando describe que Dios desinteresadamente se entregó por nosotros. Fue a la cruz. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice que cuando éramos aún enemigos de él, él murió por nuestros pecados, por encima de sus intereses, por encima de lo que él era o lo que él hubiese querido para sí mismo, puso la salvación del alma de todo ser humano. Todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en él, puede alcanzar esta salvación, la cual tuvo un precio muy alto, que fue la vida de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre en ese sacrificio que propició el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es lo que describe el versículo 4. Por eso nos salvó, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, pues nada es considerado bueno hasta que venimos a los pies de Jesús, al conocimiento de Dios a través de ese sacrificio. Una vez hemos conocido a Cristo, hemos conocido a Dios, hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, ahora sí Dios manda a que nos ocupemos de las buenas obras. Entonces dice, además de eso, fue por su misericordia y la obra renovadora del Espíritu Santo. La Biblia dice, nadie puede venir a Cristo si no le es dado de parte del Padre. ¿De qué manera el Padre llama a la salvación a todos? Por el ministerio que está presente aquí con nosotros, que es del Espíritu Santo. Y ese Espíritu que nos llama, nos redarguye para que busquemos nosotros el perdón de nuestros pecados, ese mismo Espíritu regenera nuestras vidas. Es el que redarguye nuestras almas de cuando hemos hecho algo que no está bien. Así es de que la obra activa del Espíritu Santo estará siempre con nosotros hasta que Cristo vuelva por la iglesia. Y no solamente está ahí para llamarnos a la salvación, para redarguirnos, sino para constantemente transformar nuestras vidas de modo que agrademos siempre al Señor. Romanos 12:2 pues nos habla acerca de esta renovación y del cambio que Dios está buscando en nosotros. Todo esto obra de el Espíritu Santo en nosotros y la voluntad que nosotros pongamos para ser transformados. Así es de que es interesante, es importante que prestemos atención a lo que el Espíritu dice a nuestras almas, a cuando el Espíritu toca nuestras vidas para que obedezcamos a la palabra de Dios. El versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, todos los creyentes tenemos acceso a esa participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ha sido dejado, como dice Jesús en los evangelios, para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin. Dice ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre no dará el Espíritu Santo en abundancia. O sea, no hay restricción del Espíritu para cada uno de nosotros, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la grandeza de la vida eterna. Somos herederos de la gracia de Dios, que viene con esa promesa de una vida eterna juntamente con Cristo. Palabra fiel, dice
el apóstol Pablo, es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todo creyente. Constantemente la Biblia nos llama la atención. No hay excusa, no, nadie debe estar exento de ocuparse en hacer lo que es bueno, las buenas obras que nos habla la Escritura, ocuparse del bienestar de los demás. El apóstol Pablo dice, teniendo cuidado unos con otros, especialmente los de la familia de la fe. Así de que no podemos pasar por desapercibido cuando vemos a nuestros hermanos en la fe en alguna necesidad. Si está al alcance nuestro y si hay algo que podemos hacer, debemos tener esa disponibilidad de extender nuestra mano e ir más allá de donde pensemos por procurar el bienestar de los demás. Versículo 10 nos dice, cosas que debemos evitar, cosas que no agradan a Dios y que perdemos el tiempo ocupándonos en ello. Evita, dice, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esas discusiones que a veces hay gente que quiere que nos envolvamos en ella, si es que la Biblia dice esto, si es que no lo dice, si es que esto era nada más para el Antiguo Testamento o esto es solamente para el Nuevo Testamento. Tales cosas no llevan a ningún bien y debemos de evitar entrar en discusiones que no van a llevar a ningún buen final, en cuanto, o sea, que no va a ser provechoso al final, porque la gente que busca discutir algo que está escrito o alegar ciertas posiciones que ellos puedan tener de las escrituras, generalmente no están buscando aprender algo nuevo, sino simplemente enredarse en cuestiones que el apóstol Pablo las llama son vanas y que no tienen ningún provecho. Así de que a muchas veces las personas se detienen en cosas pequeñas, por ejemplo, algunos que no creen en la manifestación del Espíritu Santo dicen o quieren alegar de que esto nada más era para la primera iglesia, cuando los apóstoles, otros cuando se refieren a el echar fuera demonios o la liberación, que esto era nada más para tiempos antiguos o del comienzo de la iglesia, otros cuando se trata de los diezmos y las ofrendas, que todo esto era el Antiguo Testamento, y bueno, cosas por el estilo que a veces la gente simplemente quiere abrir una discusión que no va a traer provecho alguno. Por otro lado, si alguien tiene dudas, pues la Biblia misma nos llama la atención a que estemos siempre preparados para dar razón de nuestra fe. Si alguien tiene dudas, si alguien ignora las escrituras, pues entonces podemos detenernos y hablar, esclarecer puntos y dar información de lo que está escrito. Eso es otra cosa. Pero cuando las personas lo que buscan es entrar en conflicto y en discusiones que no te llevarán a ningún bien o no tendrán provecho de ello, debemos evitarlo. Al hombre que cause divisiones, dice el versículo 10, después de una y otra amonestación, deséchalo. Nos dice que el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esa es otra cosa que debemos evitar en las congregaciones, y es cuando alguien quiere traer puntos que quieran dividir
el sentir de la congregación. Estas personas, la palabra acá que de donde se extrae división, tiene que ver con gente que está buscando su propio bien. Cuando alguien empieza a, a divulgar división o a querer meter división en una congregación o en un grupo de creyentes, generalmente esta persona está buscando cosas personales, se ha dejado la enseñanza de las escrituras que tiene que ver con buscar el bien de los demás y está buscando su propio bien. De ahí es donde viene la palabra división. Ha dejado el sentir común de las escrituras y de las enseñanzas para el cuerpo de Cristo y está buscando su propio bien. Por eso dice, está pervertido, está en pecado y está condenado por su propio juicio, o sea, por sus propios hechos. Entonces, ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Dejarlo a un lado. No podemos prestar oído o detenernos a escuchar personas que traen división a la fe, división a la comunión de los hermanos. Versículo 12, la parte final donde está el apóstol ya para despedirse de Tito y llamándole la atención para que venga a visitarlo. Cuando envíe, dice, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, que es donde estaba Pablo escribiendo esta carta, porque ahí he determinado pasar el invierno. Al principio le mencioné, es en esta ciudad donde la tradición cuenta que murió Tito, o sea que fue y permaneció en Nicápolis, vino a ser el líder de esa iglesia también, y allí fue donde pasó sus últimos días, en esta ciudad de Nicápolis. Versículo 13, Jacena, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo constantemente lo hacía ver a las iglesias, y es el cuidado que se debe de tener con los que nos instruyen en el conocimiento de Dios. Y acá lo vuelve a hacer con respecto a Cenas y a Apolo, que Apolo era prácticamente un evangelista, un maestro de la palabra, que el apóstol Pablo dice que hablaba con mucho denuedo la palabra del Señor, y le aconseja aquí a Tito que le diga a los hermanos en las iglesias de la isla de Creta que cuiden de ellos y les ayuden en todo lo que les haga falta. Versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea que ese fruto que Cristo está buscando en cada creyente tiene que ver con las buenas obras que nos ocupemos cuando atendemos a las necesidades de los demás. Ahora que somos creyentes, nuestras obras son vistas bien por el Señor. ¿Cómo es que nosotros no debemos de desmayar o desanimarnos en cuanto a hacer el bien? El dicho común o las palabras que muchas veces escuchamos es que la gente es mal agradecida, que la gente no reconoce cuando se le brinda ayuda. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios también a través del apóstol Pablo? Y es que hablando a las iglesias les dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar, vamos a ser recompensados por el bien que hagamos si no desmayamos. Por otro lado, también el apóstol Pablo aconseja diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque el Señor es el que recompensa.
Aun si las personas no agradecen o se les escapa el ser agradecidos, con todo ello nuestras buenas obras tienen recompensa de parte de Dios. Así es de que no se canse de hacer el bien. Recuérdese, siempre piense que lo hace para el Señor, porque de Él vendrá su recompensa. El versículo 15, que es ya la despedida final, dice: todos los que están conmigo, dice Pablo a Tito, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Es una epístola que recomiendo que la lea una y otra vez de la manera más despacio posible, encontrando esas enseñanzas que van a edificar su alma. Yo espero que este día la palabra de Dios le haya sido de grande bendición. Oramos porque esta palabra sea medicina para su cuerpo, que sea consuelo para su alma y sea fortaleza para su espíritu. Dios le bendiga grande y ricamente, y estaremos abriendo una nueva serie la próxima semana. El Señor le bendiga.